Pues muchas gracias. La verdad es que Germán, una presentación clarísima y sobre todo muy de actualidad. Muchas gracias una vez más a la EPIC. Para mí es siempre lo digo, muchas caras son conocidas, pero siempre es un honor y un privilegio estar en la escuela. Y además especialmente hoy con la compañía Doble Valor de Mauricio Rojas, ¿no? Para mí, insisto, es un privilegio. Me ha gustado además mucho la presentación tan personal que has hecho. Bueno, yo después de las introducciones, de la introducción de Mauricio y de la excelente presentación de Germán, a mí me gustaría enfocarme. Hemos visto qué se está haciendo hoy en términos de responsabilidad social corporativa a nivel mundial, sobre todo poniendo el acento en nuestro contexto más inmediato, que es Europa. Pero a mí me gustaría, puesto que estamos hablando de marketing, si es más ética o es más cosmética, que al fin y al cabo esta es la cuestión y es el gran debate de siempre. Me gustaría, es una de mis obsesiones, y quien me ha escuchado en esta sala o en otros foros lo sabe perfectamente, me gustaría rebuscar en las raíces y en el origen. ¿Por qué este interés por la responsabilidad social corporativa? Y voy a adelantar una respuesta muy rápida, que luego en los minutos que tengo por delante espero desarrollar con más claridad, y sobre todo lo que más me interesa es el debate posterior. Creo que tenemos 45 minutos aproximadamente de debate. Hay básicamente tres razones, en esencia serían dos. Razones históricas, y yo diría razones morales e históricas, y razones económicas, por simplificar mucho. ¿Por qué digo históricas y por qué digo morales o filosóficas? El término filosófico lo utilizaré poco, pues aun siendo la base de este nuevo paradigma organizacional que es la responsabilidad social, parece que cuando escuchamos la palabra filosofía al 85% de la ciudadanía se le ponen los pelos como escarpias, se piensa que es aburrida y sobre todo que es incomprensible. Y eso solo pasa con Heidegger, que yo sepa, Heidegger no se entiende, esto lo reconocen los filósofos, pero el resto más o menos, y sobre todo los que yo voy a manejar hoy, son relativamente asumibles. Digo históricas porque el hombre es un ser racional. A veces no lo parecemos, pero lo somos. El hombre es un ser que es racional, piensa, busca explicaciones, busca razones. Y las razones se buscan preguntando. Y a las preguntas se les da satisfacción a través de las respuestas. Por ahí surge la responsabilidad social corporativa. Yo tengo que responder. No respondo a un animal, no respondo a un orangután, por más que sea nuestro origen, de acuerdo a las teorías de Darwin. Respondo a otro ser racional, a otro hombre, a otra persona. Decía Germán, y me ha gustado mucho en su presentación, que dé ese enfoque, porque yo soy de los creyentes en que esa es la base, que las empresas no son siglas, no son NIF o no son un código de barras. Las empresas y las organizaciones no son empresas, tú lo apuntabas también, las ONGs, los sindicatos, las universidades, somos personas. Y es verdad que hay una teoría incluso filosófica o económica, que tiende a apartar el mundo económico, el mundo de la empresa, del mundo de los valores. Porque dice que los valores son personales. La ética es algo personal. Entonces, ¿qué valores va a tener? En esta línea, por ejemplo, está un filósofo francés, vivo y de los que se entiende bien, que es Comte Sponville. Él tiene un libro titulado ¿El capitalismo es moral? La respuesta que él da desde las primeras líneas es que no es ni moral ni moral, es amoral, está en otro mundo. El capitalismo, él dice, las empresas, por simplificar mucho, Comte Sponville es un filósofo de enorme nivel, las empresas son entes abstractos, por tanto los valores morales individuales de la persona no tienen nada que hacer. Yo, y sobre todo la gente con la que yo me he formado en el ámbito de la ética, Forética, la Fundación EDNOR, que es mi primer contacto con el mundo de la ética de las organizaciones, creemos, estamos en otra línea. Pensamos que las empresas, las organizaciones, como muy bien apuntaba Germán, están integradas por personas. Y esas personas pues son personas buenas o personas malas, personas con vicios o personas con virtudes, personas con, en pocas palabras, con buenos hábitos o con malos hábitos. Lo que en el mundo de la organización, del management, hablamos de buenas prácticas, y lo que en el mundo de la filosofía, desde Aristóteles, y aquí ya empiezo a hablar de esas razones morales, filosóficas, se llamaban vicios y virtudes. Lo que estaba bien hecho y lo que estaba mal hecho. Porque hay objetivamente acciones que tienen que ser tildadas de buenas y hay otras acciones que tienen que ser tildadas de malas. Yo en este asunto no me canso nunca de repetirlo, hay que ser
hay que ser contundentes. Todo el relativismo moral es inaceptable. Matar a una persona es malo. Vejar a una persona es malo. Torturar, privar de libertad de forma arbitraria es malo. Y hay que decirlo con todas sus letras. No vale ese relativismo moral, insisto, esto es importante desde el punto de vista ético, por el cual, bueno, ¿quiénes somos nosotros para decir lo que está bien, lo que está mal? Lo que es bueno para usted, podría alguien pensar en esta sala, es malo para mí. Llevamos 2500 años en esas razones históricas, filosóficas, morales, que antes apuntaba, como una de las razones básicas de la responsabilidad social, preguntándonos qué está bien y qué está mal. Y es verdad que no hay un acuerdo unánime, no hay un acuerdo universal, total y comprensivo, exhaustivo, que se dice, en cuanto a lo que es correcto, en todas las esferas de la vida. Siempre vamos a encontrar pequeños matices. Pero es verdad que simplificando mucho esos 2500 años de análisis, de estudio de la moral, de los valores, al fin y al cabo ética es una palabra griega que deriva del ethos, éticos, que significa costumbre, hábito, modo de ser. Vamos a desdramatizar las palabras también. La ética no es más que una forma de actuar. Si yo actúo todos los días con corrección, la famosa cortesía, la urbanidad de nuestros mayores, pues y si empiezo desde pequeño, de ahí la importancia de la educación de los niños, 5, 6, 7 años, en esos valores de cortesía, aunque no sepan por qué le ceden el sitio a una persona mayor en el autobús, el niño no lo sabe, no lo entiende, los niños son pequeños tiranos a ciertas edades. Pero a lo largo de repetir esa actividad, cuando ese niño alcance los 15, los 20, los 30 años, será una buena persona, en el sentido más clásico de la palabra. Será un niño virtuoso, no pensemos que será un santo, para eso son pocos los elegidos, muchos los llamados, pero pocos los elegidos. Pero será una buena persona, a mí me basta, y más tal y como está el planeta, que predominen las buenas personas con sus pequeños defectos que todo el mundo tiene, ¿no? Y para eso ayuda la ética, para eso ayuda la moral, para eso ayuda la religión en aquellas personas que sean creyentes. Bueno, 2500 años y no hay un acuerdo exhaustivo, pero sí que hay un acuerdo de mínimos. ¿Y cuál es ese acuerdo de mínimos? Los derechos humanos. El respeto a los derechos humanos. Y esto es un invento, hay que decirlo también, es un invento occidental, de la civilización occidental. ¿Son universales? Sí, pues han suscrito una enorme cantidad de países, la mayoría. Luego podríamos valorar hasta qué punto se respetan en algunos de sus signatarios o hasta qué punto se vulneran, pero hoy en día es raro el Estado que no firme la Declaración Universal de los Derechos Humanos porque da vergüenza no hacerlo. Ya es posicionarse, hablamos de transparencia, esto es la transparencia también, es posicionarse en contra de algo que, hombre, tras 2500, 3000 años de discusiones morales, políticas, filosóficas, sobre todo, tras grandes guerras espantosas, no olvidemos que la Declaración Universal de Derechos Humanos es una declaración que se firma en Europa en el año 1948, 3 años después de la guerra más espantosa que ha sufrido la humanidad, que es la Segunda Guerra Mundial, cuyo resultado inmediato fueron 60 millones de muertos y la extensión de diversos totalitarismos, no solo el nazi, en esto Mauricio es también experto, otro tipo de totalitarismos como por ejemplo el estalinismo, el comunismo. Los derechos humanos, por tanto, ya estamos en un punto en donde hay un acuerdo. Las empresas hasta hace unos años pues parece que estaban por encima de este tipo de argumentos morales, de razones morales, razones históricas. Pero vamos a la siguiente razón que apuntaba al principio, hay razones también económicas. ¿Por qué? Bueno, las empresas son pragmáticas, son organizaciones obviamente lucrativas, su objetivo legítimo es obtener beneficios, Germán lo apuntaba también, y eso no está mal. Una empresa no es una ONG, tiene que ganar dinero, pero tiene que ganar dinero dentro de un marco de respeto. Y la gran pregunta, cuando esa definición que dabas, que desconocía Germán, de la ética, la responsabilidad social de las empresas, es voluntaria, pero no es arbitraria, me ha gustado mucho, porque es un matiz muy interesante. ¿Qué es ser responsable? Vamos a ponernos de acuerdo. Bueno, el respeto a los derechos humanos, pero ¿esto qué es? Que la empresa no va pegando tiros a los clientes por la calle. Hombre, eso lo van a hacer casi todas, lo van a respetar casi todas. Hay marcos, y hay algunos además publicados. La propia Amnistía Internacional, yo en mi libro tengo un capítulo dedicado expresamente a analizar diferentes normativas internacionales que regulan la actitud de las empresas
dentro del respeto a los derechos humanos. Por ejemplo, hay normas de Amnistía Internacional, la gran organización internacional, defensora e impulsora de los derechos humanos, que regula, que normativiza con artículos 1, 2, 3, 4 y 5 cómo una multinacional debe actuar cuando intervienen países en conflicto. Y es que cada vez más las multinacionales, puesto que los mercados tradicionales, el europeo, pienso esencialmente para empresas de nuestro país, se han visto ya desbordados, copados, saturados, ya no se puede vender una pieza más de producto del género que fuere en Europa, pues están buscando otro tipo de horizontes, otro tipo de mercados, y es por eso que están desembarcando en África, en Asia y en América y en Iberoamérica. Países o mercados en donde tradicionalmente no se invertía. Por inseguridad jurídica, por desconocimiento cultural, por desconocimiento de la lengua, por pereza. También el empresario a veces es perezoso y tiende a ir a lo más fácil. A Francia, a Italia, que están al lado, hay un mercado único, no hay problemas ni trabas arancelarias, y hay una historia más o menos común y compartida. Pero la razón económica tampoco es nueva. En esto Mauricio también es un gran especialista y yo he aprendido alguna cosa leyendo sus libros, ¿no? En concreto el de El liberalismo integral de Mario Vargas Llosa, en donde él cita, y con mucho acierto, a grandes economistas que también son grandes filósofos. Adam Smith, que es uno de las grandes bestias negras de una cierta del pensamiento, de una cierta zona del pensamiento o de la ideología de izquierda actual. Probablemente porque no se ha leído, que es lo que pasa muchas veces con grandes pensadores del pasado. En este caso Adam Smith, estamos hablando del siglo XIX. Adam Smith, antes que liberal, es un filósofo moral. Adam Smith no acepta el lucro exclusivo, ajeno a la defensa y al respeto de unos valores morales. Es totalmente criticable desde su punto de vista. Hay otros grandes filántropos, empresarios, algunos de ellos, por cierto. Owen es un empresario inglés del siglo XIX. Imaginen una fábrica inglesa de mediados del siglo XIX, principios del siglo XIX. Dickens la retrata bien, ¿no? En esos cuadros sociales en donde los niños son explotados. Bueno, Owen es un empresario y Owen decide libre y voluntariamente, eso es ética, eso es responsabilidad, que decimos hoy, implantar unas condiciones de trabajo muy avanzadas para el momento. De hecho, es uno de los primeros empresarios, ojo a este dato que es interesante, que crea el sindicato obrero. Él favorece como empresario la creación de las trade unions. En la Inglaterra del siglo XIX, de principios del XIX, caballo entre el XVIII y el XIX. Hay que imaginarlo en aquel tiempo para ver la grandeza moral, en este caso de estos empresarios, ¿no? Proudhon, los fanasterios famosos, que aquí en España además se experimentaron en la zona del COI, cerca de mi tierra, yo soy valenciano. La ética rentable. Y eso es un eslogan que se empleaba mucho, utilizábamos mucho, Adela Cortina, en los tiempos heroicos de la ética en las organizaciones, cuando todavía en España no era conocida como responsabilidad social corporativa, era ética de los negocios. Domingo García Marzán, son amigos y ya digo maestros en esta materia. Ellos hablaban de una manera muy provocadora de que la ética es rentable. Bueno, la ética no solo es de personas buenas, esto está muy bien, pero al final el empresario es el gran problema con el que os encontrasteis seguro en los tiempos heroicos, en el año 99-2000, el empresario te diría, bueno, esto está muy bien, pues soy bueno y voy a ir al cielo, pero además de ir al cielo, mi empresa va a generar beneficios, va a seguir viva, va a estar en expansión dentro de 25 años, va a ser sostenible, que decimos hoy en día. Decimos las cosas de siempre con nuevas etiquetas, ¿no? Sostenibles, decimos hoy. Bueno, rentables, perdurables, ¿no? Pues sí, la ética es rentable y está demostrado que los activos intangibles tienen un enorme valor para las organizaciones y para las empresas. Hasta ahora, las empresas han contado siempre con los activos tangibles, con las cosas que se tocan. Pero es que un activo intangible y los valores, la ética, la moral, es un activo que no se puede tocar. ¿Cómo tocamos el vicio? ¿Cómo tocamos la bondad, la honradez, la transparencia? ¿Cómo se toca esto? ¿Cómo se calcula? Bueno, hoy no tenemos tiempo, ni quizás yo sea la persona más adecuada para hacer el cálculo, pero está calculado y un activo intangible ofrece una enorme rentabilidad a las empresas, entre otras razones porque es muy difícil de copiar. O sea, yo puedo copiar, yo he trabajado en la empresa privada muchos años como directivo y he visto se puede hablar de esto hace ya 15 años y por tanto, Porcelanosa. Porcelanosa había invertido un año
de I+D, lo que entonces era I+D, sin la última I que se le añadió tiempo después, investigando una pieza de cerámica, de azulejos, de pisos, que dicen en Iberoamérica, especial, más ligera, que no se erosionaba, perdurable a los choques térmicos. Un año, investigando una fortuna, con científicos. Esa pieza la anunciaban en una feria internacional, una feria que dura 5 días, Ferisama, en Valencia. El primer día la exponían en el stand. El tercer día de feria, esa pieza ya estaba copiada e imitada por el 80% del sector cerámico internacional. ¿Cómo lo hacen? Yo no lo sé. Yo no soy científico a ese punto, pero lo hacían en el año 90, en el año 89. ¿Por qué? Porque es un activo tangible, eso se copia con facilidad. Las fórmulas se copian, los diseños se copian, los colores se copian. De esto sabe mucho el mundo de la moda y el mundo textil, ¿no? De hecho, generan tendencias. ¿Los valores pueden copiarse? Sí, claro que sí. Pero la ética, el ethos ethikos, la costumbre, el modo de ser, la repetición, lleva tiempo. A mí me costaría, citabas a Schwarzenegger como gobernador de California, a mí me costaría, ¿yo podría llegar a ser tan musculoso como Schwarzenegger? Sí. ¿Lo puedo conseguir en 2 días? Ya digo que no. Porque requiere un hábito, una repetición de 3000 abdominales diarios durante 10 años. Y otras muchas cosas más. Y eso cuesta mucho. Es un ejemplo tonto, pero que nos puede hacer ver la dificultad de copiar un activo intangible como es indudablemente los valores. La gente al final abandona las empresas por valores. La gente busca trabajo en ciertas empresas, más allá de cuestiones pragmatísticas que son indudablemente importantes, como el salario, como la bondad del puesto, como la belleza de la actividad, como la comodidad, la cercanía. Hay un elemento muy importante, muy tangible, que son los valores. Hay personas que se avergüenzan de decir que están trabajando en ciertas empresas. Y esto lo sabemos cualquiera de nosotros cuando hablamos con compañeros. Y hay algunos que a los 10 segundos de hablar contigo ya te están o dando la tarjeta o diciendo, oye, mira, yo trabajo en Microsoft. Hay otros que les da vergüenza, que no consigues arrancarles en qué empresa o incluso en qué sector. Porque hay empresas con mala reputación, pero hay sectores también con mala reputación. La reputación de un sector abarca probablemente de manera injusta al resto. De ahí la importancia que le damos desde las patronales, desde asociaciones especializadas, como es el caso de Forética, a cohesionar un sector que en su conjunto defendamos ciertos valores. Porque yo que trabajo, que este año esté en excedencia en el sector no lucrativo de las ONGs, a mí me afecta como trabajador, como persona del sector de las ONGs, que solo una de ellas sea corrupta o abuse sexualmente de niños o robe dinero de los socios y donantes. No suele ocurrir, pero cuando estas cosas ocurren, y pasa en todos los ámbitos de la vida organizacional, afectan no a esa ONG, que también, sino a todas las demás. Afecta no a esa universidad, sino a todas las demás. Afecta a esa empresa farmacéutica, pero a todo el sector farmacéutico también. De ahí la importancia, insisto, económica de la ética de las organizaciones, ¿no? Todo no vale, por tanto. Hay un economista que citamos mucho, yo he citado varias veces en esta misma sala, Milton Friedman, premio Nobel de Economía, brillante economista, que en el año 71, y siempre digo lo mismo, hay que ponerlo en contexto de en qué momento publicó aquel artículo de periódico, en un periódico norteamericano, que es muy citado por todos los que trabajamos en el mundo de la responsabilidad social, porque él en un instante, en un momento determinado, publica, y ahí queda, cuando se publican cosas quedan escritas, que la única responsabilidad social de las empresas es obtener beneficios. Entonces, hoy en día esa frase oída llama la atención, pero llama la atención solo por una palabra, que es la única, yo creo que le sobra, que es el única. La responsabilidad, si hubiera dicho la responsabilidad social de las empresas, o una de las principales responsabilidades sociales de las empresas es obtener beneficios, todos estaríamos de acuerdo con esa frase, no sé si todos, yo desde luego sí. Decir la única es un error, porque los beneficios se pueden obtener, volvamos a la ética nicómano de Aristóteles, de una manera viciosa o de una manera virtuosa. Podemos obtener beneficios sobornando o podemos obtener beneficios generando capital humano, generando desarrollo en un país donde la empresa interviene, ¿no? En esa línea yo creo que es por donde van los planes de responsabilidad social del gobierno sueco que nos apuntaba Germán. ¿Una multinacional puede tener un impacto positivo en un país en vías de desarrollo? Yo estoy absolutamente convencido. Estoy absolutamente convencido.
Yo creo que las empresas son necesarias para que las sociedades progresen. Creo que las empresas pueden transmitir valores, lo digo así, en su conjunto, valores, en abstracto. Esos valores pueden ser buenos o malos, y así ha sido siempre. Lo que tenemos que hacer es que esas empresas, esas multinacionales, esas grandes organizaciones, insisto, no solo empresas, también ONGs, también sindicatos, también universidades, también partidos políticos, lo hagan de una manera socialmente responsable, de una manera virtuosa, que hagan lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Derechos humanos. Y dentro de derechos humanos, ¿qué grandes categorías? Por ir ya terminando mi presentación y pasar luego al debate, porque me consta que preguntan cuestiones siempre muy interesantes. Dentro de derechos humanos yo metería básicamente el famoso trípode de la responsabilidad social corporativa. 3 patas. Si quitamos una de ellas, se desmonta, el trípode se desmonta. La primera pata la ha expresado bien Germán en su presentación, los derechos medioambientales. La segunda pata, los derechos sociolaborales, remitiríamos todo ese gran batiburrillo de normativas internacionales, de convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, de trabajo infantil, conciliación, vida familiar, vida profesionales, hay un enorme conglomerado de normas, derecho a negociación colectiva, prohibición de trabajos forzados, y la tercera pata, los derechos humanos en sí mismos, donde tenemos, pues desde luego, el derecho a la vida, a la libertad religiosa, de expresión, etc. Todo ello sustenta, por encima de todo, el gran bloque de la economía, de las cuentas, de las finanzas, de la empresa, de la tesorería. Y volvemos a lo que antes comentaba, la ética rentable. Una empresa, una organización, insisto, yo quiero insistir mucho porque en este momento yo no trabajo en una empresa, pero sí trabajo en una organización social que se relaciona con grupos de interés. Una empresa que se sustente, una organización que se sustente en esas 3 grandes patas de derechos medioambientales, sociales y humanos, es una organización que va a ser mucho más sostenible, mucho más rentable si es lucrativa, o va a tener más socios y donantes, como es el caso de una ONG, que no buscamos un lucro económico, pero sí buscamos llegar a más número de personas. ¿Para qué? Para vender nuestra idea social, nuestra idea de cambio social y de construcción de un mundo mejor, ¿no? Bueno, yo creo que estamos ya casi llegando a la hora que me había marcado, ¿no? Para pasar al turno de preguntas, y creo que será mucho más interesante que entre los 3 podamos ir profundizando en todo esto, ¿no? Gracias.